la computadora. Ahora sí, chicos, ya. Voy a compartir de nuevo. Ahí estamos. Ok, no sé si se entiende esto, mire. La unidad de medida, como usted mide, no sé, por el tiempo en segundos, la distancia en metros, se fija la unidad de medida de la fuerza en newton. Así de simple. Y para que más o menos entiendan qué significa más o menos, 10 newton es como levantar un kilo de masa. ¿Se entiende eso, no es cierto, chicos? ¿10 qué, profe? 10 newton de fuerza equivalen a levantar una masa de 1 kilogramo. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y si, Ok. por ejemplo, la masa es 1,5 kilogramos, ¿sería 10 o No, 15? serían 15 newton. Mm. Es una equivalencia, ¿ya? Es para que entiendan más o menos a qué equivalen 1000 newton, por ejemplo, es como levantar 100 kilos de masa. Profe, está todo verde. La pantalla, Sí, es que no sé qué pasó y está todo verde. ya, ahora me ven o no, Sí, lo vemos. ya voy a compartir de nuevo, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿No? ¿Ya? Un poco. Tengo un segundo, ahora sí. Sí, sí. ¿Ahora ven el dibujo? Ahora sí, profe, ahora sí. Ya, ok, ya. Entonces, una fuerza de 10 newton equivale a levantar 1 kilogramo. Una fuerza de 100 newton equivale a levantar 10 kilogramos de masa. Y una fuerza de 1000 newton equivale a levantar 100 kilogramos de masa. ¿Eso se entiende, sí o no, chiquillos? ¿Qué, profe? Que tengo el internet malo. Si se entiende la equivalencia acá, Ah, sí. ¿sí? Ok, ya. Otra cosa que vimos nosotros es que una fuerza es un vector, ¿ya? Es decir, tiene módulo, que es el valor de la fuerza, dirección y sentido. El módulo es el valor numérico, cuánto es 1000, 10, 20, etcétera, etcétera. La dirección es el eje en el cual se aplica, eje X y eje Y. Y el sentido es derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Ok? Eso es el signo. Por ejemplo, una fuerza de 100 newton en el eje X, ¿ya? Y una fuerza de menos 50 newton en el eje Y, ¿ya? Sería, si yo las quiero representar, se representan como una flecha. ¿Ok? Esta se entiende que esta fuerza se aplica horizontalmente porque está en el eje X. El eje X siempre es un eje horizontal. Y esta fuerza está aplicada en el eje Y, es decir, es una fuerza vertical. ¿Ya? Las fuerzas se pueden representar gráficamente como una flecha. Entonces, si yo dibujo una fuerza de 100 newton en el eje X, es decir, la que está allá arriba, sería algo así como esto, mire. Algo así como eso sería. Eso sería una fuerza de 100 newton que se aplica en el eje X. ¿Por qué apunta hacia la derecha? Porque es positiva. Si fuera negativa, la flecha tiene que ser por el otro lado. El porte, el tamaño de la flecha está representando la cantidad. Es arbitrario, usted puede hacerla más pequeña, pero tenga cuidado porque si dibuja la otra, la que está aquí abajo, esa que está ahí, tiene que mantener la escala. Si esta vale 100, la otra va a valer la mitad porque es 50. Y está en el eje vertical. ¿Ok? Entonces, si usted la tuviera que dibujar esa, sería algo así como esto. La mitad de eso, porque vale 50 newton. Esta es la fuerza que vale menos 50 porque punta hacia abajo. Si fuera positiva, apuntaría hacia arriba. ¿Se entiende eso, no es cierto, chicos? ¿O no?
Más o menos. ¿Lo podría explicar de nuevo? Por supuesto, mire. Eh, las fuerzas tienen un punto de aplicación. Si yo soy una persona que va a empujar una caja, ¿sí? O una puerta, voy a entrar en una puerta, ¿ya? La puerta dice empuje. Si dice empuje, yo tengo que empujar hacia adentro, ¿no es cierto? Y si la puerta dice tire, yo tengo que la fuerza cambiarle la dirección, el sentido. Las fuerzas como vectores tienen sentido, positivo y negativo. En este caso, si la puerta de un mall o de un hospital dice empuje, esa fuerza va a ser positiva, y si dice tire, esa fuerza va a ser negativa porque cambia de sentido. Cuando usted empuja, Entonces dependería del sentido. el signo sí, depende del sentido. Por ejemplo, Ay, si la fuerza de arriba fuera negativa, Pucha, profe, quiere que entienda eso y yo me confundo cuando intento ver la puerta y se tira y la empujo. sí, porque eso es falta de comprensión lectora, amigo. Nada más que eso. Es que soy muy lento para entender que yo No, no sé. me pasa lo mismo a mí. Uno dice tire y yo empujo. Porque uno tirar de empujar. uno no sigue, Uno no más reacciona y después se da cuenta de las idiotas que hizo. uno no sigue instrucciones, por lo general. Si usted se fija, uno de repente lee cosas y no sigue la instrucción. Eso pasa, a mí igual me pasa, así que no se preocupe. ¿Ya? Entonces, mire, una fuerza de menos 100 newton sería una fuerza igual que esa, pero para el otro lado. ¿Ya? Sería algo así como esto. Esa sería una fuerza de menos 100 newton. ¿Por qué menos? Porque apunta hacia la izquierda. Y es horizontal, así que está en el eje X. Y se mide en newton. ¿Ok? Es como se representan, nada más que eso. ¿Queda más o menos claro esto o no? Sí, sí. Ya, ok. Voy a avanzar entonces. Esto se supone que ya lo vimos, ¿no es cierto? Ya vimos esto, lo acabamos de ver. Cómo se representan Sí. las fuerzas, ¿ya? Mire, otra cosa, mire. Las fuerzas que se aplican a un cuerpo, chiquillos, como son vectores, se pueden sumar o restar, ¿ya? Va a depender del caso. Por ejemplo, si usted suponga que está en alguna parte, ¿no es cierto?, por ahí, y empuja un auto. Supongamos que usted está aquí y empuja un auto, ¿sí? Supongamos que usted ejerce una fuerza sobre el auto, eh, supongamos que esa y vale la fuerza que usted hizo, le voy a llamar 1, ¿ya? A este mono de acá. La fuerza del mono 1, supongamos que, no sé, 500 newton. Es positiva porque apunta hacia allá y es en el eje X. Ahí está, ¿sí? Y supongamos que aparece un chistoso y empieza a empujar para el otro lado, ¿ya? Su fuerza, supongamos que es esta, y esa fuerza del mono 2 es menos 500 newton en el eje X. Pero, profe, usted dice en el eje X, pero dibuja acá abajo, no importa, horizontal, ¿ya? Si yo la dibujo aquí o acá o abajo, da lo mismo, pero si apunta para allá y es horizontal, usted le pone una X, ¿no es cierto? Si es hacia la derecha es positiva, si es a la izquierda es negativa. Entonces, chiquillo, tenemos dos fuerzas acá. ¿Quién cree que va a ganar aquí? Una pregunta para ustedes. Ninguno, Ninguno, ¿por qué? porque la fuerza 1 está aplicando 500 de Newton Ya, y la bien. fuerza 2 está aplicando menos 500 fuerza de Newton, entonces como que si hacemos los cálculos no da ningún resultado que ninguno Exactamente. va a ganar.
Muy bien, exactamente. ¿Sabe por qué? Porque las fuerzas se pueden sumar cuando se aplican sobre un mismo objeto. ¿Sí? Aquí las dos fuerzas se están aplicando sobre el auto. Pero el profe la dibujó arriba, la dibujó abajo, no importa, están aplicadas sobre el auto. ¿Ya? O Así como que dijo alguien, las la puedo figura, correr para allá la y es lo figura mismo. 2. Y es lo mismo, ¿ya? Eh, en fin, cuando yo sumo las fuerzas sobre un cuerpo, eso se llama fuerza neta, ¿ya? Y la fuerza neta va a corresponder aquí a la fuerza total que se aplica sobre el objeto. En este caso sería la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. Si yo hago la suma de las fuerzas, mire, la fuerza 1 vale 500 newton, ¿no es cierto? 500 en X newton, más, porque hay un signo más, la fuerza 2, que vale menos 500 en X newton. ¿Sí o no? Y esa suma Sí, algebraica, 500 menos, más menos 500, ¿cuánto da? 0. 0, ¿no es cierto? 0 newton de fuerza. En ese caso, ¿el objeto se mueve o no se mueve? No se movería. No se movería, ¿no es cierto? A ver, Sí. alguien me está escribiendo, esperen un poquito. Exactamente, Tomás, está aplicando la misma fuerza pero contraria. ¿Ya? En ese caso, si sumamos las fuerzas, la suma da 0. Y como la suma da 0, el objeto no se mueve. ¿Qué podemos concluir entonces, chiquillos? Si hay 100 fuerzas aquí y las sumo todas, y esa suma me da 0, ¿qué podemos concluir? De que las dos fuerzas no podrán contra sí. De que el objeto no se mueve, po, ¿no es cierto? ¿Sí o De no? que casi no se mueve. O no se mueve, po. Supongamos que no se mueve. Ah, Y se puede mover si la suma de la fuerza es 0, ¿no? Ya pongamos aquí, mire. Si la suma de la fuerza, si la suma es 0, entonces 1. El móvil, perdón, el móvil no, el objeto, vamos a poner. El objeto no se mueve, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo en eso, no? sí, ¿Todos están de acuerdo conmigo en esto? Sí. Sí, dicen por ahí. Ya. Pero mire, vamos a tomar esto como una verdad absoluta y completamente absoluta. Entonces, en base a esto, yo voy a dar un ejemplo, mire. Quizás ya lo di, pero no importa. Si se acuerda, por favor, lo dice. Supongamos que yo me subo a un globo, ¿ya? Estoy a cierta altura. Un segundo. Y de pronto me lanzo al globo. Me lanzo al vacío. Si yo dibujo la fuerza que está actuando sobre mí, tendría que dibujar el peso que se hace abajo, o no, si yo sí o no, uno tiene peso. ¿Sí? ¿qué? Así. Tendría que dibujar el peso hacia abajo. ¿Ya? Esa sería la fuerza peso, la que acabo de dibujar. ¿Serían menos Newton? Con Sí, el signo menos. sería negativa, ¿no es cierto? La fuerza peso, esta fuerza peso sería negativa. Muy bien, gracias. Excelente. ¿Qué otra fuerza va a actuar cuando yo voy cayendo, cuando yo me voy moviendo, cuando me lanzo en la atmósfera, ¿no es cierto? En la Tierra, a cierta altura. Hay otra fuerza La- actuando sobre mí, ¿no? sí, la fuerza de la gravedad. Ya, es como el peso, ¿no es cierto? Es como el mismo peso, pero hay otra más, ¿o no? ¿La fuerza roce Mm, o no? Exacto. Agustina respondió, ¿o no? ¿Quién fue que dijo eso? Ignacio. Ignacia, es que yo vi no, unos profe. nombres ahí. Ah, no, Agustín, ayer. Ignacia, ya, Ignacia, mire, bien, bien, Ignacia. Cuando yo me lanzo, aquí hay aire, pues, ¿no es cierto? Estamos en la atmósfera. Como hay aire, va a haber fuerza de roce. Esta fuerza de roce es contraria, siempre, siempre es contraria al movimiento, por si acaso.
esta fuerza de roce, que voy a dibujar acá, siempre es contraria al movimiento. Si usted se mueve para allá, la fuerza de roce es para el otro lado, siempre. Y lo otro que pasa acá es que la velocidad va aumentando a medida que yo voy cayendo. Y si la velocidad va aumentando, el roce también va aumentando. ¿Ya? Tenemos las dos opciones. Si la velocidad va aumentando, entonces la fuerza de roce también va aumentando. Entonces, ¿qué debería pasar en algún momento? Mire, supongamos que va aumentando la velocidad, entonces la fuerza de roce va aumentando. En algún momento, estas dos fuerzas son iguales y opuestas. ¿Sí o no? ¿En un momento qué, profe? Estas dos fuerzas, la fuerza de roce y la fuerza peso, son iguales y opuestas en algún momento de la caída. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Cuál sería la fuerza de roce? La fuerza que ejerce el viento. Si usted, por ejemplo, va en bicicleta, ¿no es cierto? Si usted va en bicicleta y usted empieza a aumentar la velocidad, usted va a sentir una resistencia que es contraria al movimiento. ¿Se ha fijado o no? Y si usted aumenta la velocidad, si usted quiere ir cada vez más rápido, esta fuerza aumenta más. Aumenta más el valor de esta fuerza. ¿La ha experimentado el roce usted o no alguna vez con el aire? Si saca la cabeza por la ventana de un auto, los Sí. pelos se le van a ir para atrás. Ese es el roce, chiquillo. No sé, casi me rompo el cuello. Y va a depender de la velocidad del vehículo. ¿Ya? Si usted va lento, el roce es poco. Si usted va rápido en el auto y saca la cabeza por la ventana, el roce es grande. Incluso su cabeza se le tiende a ir para atrás un poco. ¿Ya? Esto también pasa si yo me lanzo desde alguna altura. Primero va a estar actuando el peso que me va a ir aumentando la velocidad. Porque aquí la velocidad es cero. Cuando vaya aquí, supongamos que la velocidad son 100 kilómetros por hora. Cuando vaya más acá, la velocidad van a ser 200 kilómetros por hora, por ejemplo. Y en algún momento la fuerza de roce va a ser igual a la fuerza peso. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, no los veo tan convencidos, pero mire, sí, eso No, pasa. que me costó un poco por el internet que se está cortando todo el rato. Ya, mire, la fuerza de roce y la fuerza peso se contrarrestan en algún momento de la caída. Y en ese momento, si nosotros dijimos que si la suma de las fuerzas cero, porque aquí si yo sumo la fuerza de roce con la fuerza peso, esa suma me da cero. Y según esto, ¿qué dijimos nosotros? Que si la suma es cero, ¿qué pasaba? ¿Sí le qué, profe? Si la suma de las fuerzas es cero, ¿qué pasaba? No se movía el objeto, No se movía el objeto, entonces si yo voy solo que cayendo, estoy empujando. mire, y de repente mi peso, la fuerza peso, es igual a la fuerza de roce, pero opuesta. Si yo la sumo me da cero. ¿Yo debería quedarme en el aire, suspendido, o me sigo moviendo? Mm, ¿Quedaría suspendido en el aire? No, po. Eso no se observa. Nadie ha observado eso. Yo voy a caer igual, me voy a mover igual. Cuando la suma de las fuerzas cero, también puede pasar, no solamente que el objeto quede en reposo, que el objeto no se mueva, también el objeto se mueve o se puede mover con velocidad constante, ¿ya? Los objetos se pueden mover con velocidad constante cuando la suma de las fuerzas es cero, o pueden estar en reposo, ¿ya? Eso tienen que escribirlo, lo tienen que estudiar porque es pregunta de prueba, ¿ya? ¿Se entendió eso, no? Más o menos. Mire, yo no puedo, a veces cuando la suma de las fuerzas es cero,
cuando la suma de las fuerzas cero, a veces el objeto queda detenido, como en este caso, de los monos que empujan. Y en otros casos, la suma de las fuerzas es cero, pero sin embargo se mueve con velocidad constante, ya no acelera más, ya no va a aumentar más su velocidad, va a seguir cayendo a la misma velocidad. Va a seguir a 200, 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 por ejemplo. Primero la velocidad era cero, después iba cayendo, la velocidad iba aumentando, el roce iba aumentando y en algún momento el roce y el peso son iguales y opuestos. Al sumarlo, esa suma me da cero, pero yo sigo bajando con velocidad constante. Entonces, en conclusión, si la suma de las fuerzas es cero, entonces tengo dos opciones. Una, el objeto no se mueve. O dos, el objeto se mueve con velocidad constante. Son las dos opciones cuando la suma de las fuerzas es cero. Y cuando la suma de las fuerzas no es cero, como en el caso del auto, ya supongamos que este compadre empuja para allá y él empuja para acá. Esta fuerza supongamos que es de 200 newton, ¿ya? En el eje X. Y esta fuerza es para allá y es una fuerza de menos 300 newton, supongamos, en el eje X también. Cuando yo sume la fuerza 1 con la fuerza 2, en este caso, de estos dos tipos que están empujando el auto, ¿hacia dónde se va a mover el objeto? ¿Hacia dónde se mueve, chiquillo? Hacia la derecha, va, perdón, izquierda. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el vector mayor es negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se Sí. mueve hacia la izquierda. ¿Se fija? Y lo dibujé mal, ¿ah? ¿Sabe por qué? Porque si este vale 200, este no puede valer 300, tiene que ser más largo. ¿Se fija? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Ya, ahí está. Entonces, cuando yo sume la fuerza neta aquí, va a ser la fuerza 1 más la fuerza 2, y eso va a ser, ¿qué? 200 newton, ¿cierto? Más menos 300 newton. Si yo sumo un número positivo con un número negativo, los tengo que restar y mantener el signo del número mayor, es decir, de 300, serían menos 100 newton. Esto nos daría menos 100 newton. Eso significa que hay una fuerza resultante aquí que vale, que es la fuerza neta o total, y vale los menos 100 newton. Y si ganara esta fuerza tendría que ser mayor, y al sumarla, el resultado sería positivo. Entonces el móvil se movería el objeto hacia la derecha en el otro caso. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Preguntas, Sí, dudas, sí. insultos? No, ¿No? yo lo entendí, profe. No sé si los demás lo hicieron. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, insultos? ¿No? Ok. Bueno, si es así, entonces ahora vamos a hacer la prueba. No, son bromas. Ya, si están, No. no son bromas. Calmado, profe. No son bromas. Ya, si es así como son tan capos, ahora vamos a ver una película. Se llama El Titanic. No, mentira, es una broma. Sigamos No, entonces, no vamos. explicará la física de cómo se hundió. Vamos, mire, aquí hay un ejemplo. Este objeto redondo es cualquier objeto, no sé, lo que sea. Y hay muchas fuerzas actuando sobre él, mire. ¿Ya? Muchas. Está la fuerza 1 que vale menos 4 newton porque apunta hacia la izquierda, la negra que está ahí, la fuerza negra. Está la fuerza 2, que es la roja, ya que aquí no sé por qué la dice negra, pero es roja, esa que está ahí. Y vale menos 2,5 newton. Y tenemos la fuerza azul, esa que está ahí, que vale menos 1 newton porque apunta hacia la izquierda. Profe, pero no está la X, mire, profe, no está la X ahí. No, no está porque
el dibujo está horizontal, pues. Entonces no hay para qué. ¿Se fija? Ya está el eje ahí, está dibujado. En fin, un segundo. Ya. Y tenemos la otra fuerza, la fuerza 4, que es la morada, vale 2 newton positivo porque apunta hacia la derecha. Tenemos la fuerza naranja, que vale 1 newton, y la fuerza verde, o lo que sea, que vale 5 newton. ¿Ya? La fuerza neta o fuerza total es la suma de todas estas fuerzas, ¿no es cierto? Ahí está. Los menos 4, los menos 2,5, los menos 1, ahí está, hay un menos, ahí hay un error, el menos 1, ¿cierto? Después el 1 positivo, después el 2, ¿no es cierto? Positivo, y después el 5 positivo. Voy a sumar los negativos primero, ¿no es cierto? Menos 4, menos 2,5 y menos 1 nos da menos 7,5, ¿no es cierto? Newton. Y los positivos que están acá, al sumarlos nos dan 8 newton, ¿sí? ¿Y cuánto es menos 7,5 más 8? De nuevo, son dos números con distintos signos, así que los resto y conservo el signo del módulo del número mayor, ¿no es cierto? Es decir, del 8. Entonces me queda 0,5 newton. Es decir, que el objeto, la fuerza neta, ¿no es cierto? Sería 0,5 newton, sería así como esa, ¿ya? Para mantener la escala un poquito más cortita, de hecho. ¿Hacia dónde se mueve el objeto entonces, chiquillos? Se movería un poco ¿Hacia dónde? hacia, hacia arriba. Va, No, perdón, hacia la derecha. hacia la derecha, exacto. Muy bien. Se movería un poquito nomás. O sea, se movería más lento nomás. La aceleración sería menor, pero ¿sabe qué? Si la Ujú. fuerza actúa durante un tiempo prolongado, iría cada vez más rápido, ¿ah? Aunque sea la Ah, misma sí, fuerza. por ejemplo, como empujar un carrito. De a Exacto, poco va. eso se llama impulso. El impulso se calcula como fuerza por tiempo. Ya si Ah, usted ejerce una fuerza de 100 newtons por un tiempo de 3 segundos, usted multiplica eso y el impulso son 300 newtons por cada segundo. Eso se llama impulso, pero no lo vamos a ver, ya, olvídelo. Es por si acaso, si le interesa, bueno. ya, si es que le interesa. En fin, sigamos con esto. Porque si usted le da un toque nomás de este 0,5, si con el dedito le da un toque de 0,5 newton, el objeto se va a mover un poquito y después va a parar. ¿Sí? Pero en fin, ya, chao. Sigamos acá. Ya. Mire, veamos esto que está acá, que es el objetivo de esta clase, ¿no es cierto? Vamos a ver la fuerza peso o la fuerza de gravedad. Se toman como sinónimo, aunque no lo son, pero se toma como sinónimo, y se define el peso de un objeto, se define como la fuerza que ejerce la gravedad. Profe, ¿no será la gravedad terrestre? Eso sería el peso en la Tierra, ¿ya? El peso en la Tierra sería el peso terrestre que usted tendría. ¿Y por qué el profe dice el peso en la Tierra? Porque usted podría pesar menos en otro cuerpo celeste, como por ejemplo en la Luna. En la Luna usted puede pesar menos de lo que pesa en la Tierra. ¿Por qué? Porque la Luna ejerce una fuerza de gravedad un poquito menor a la de la Tierra. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Lo puede repetir? Que se me Por cortó. supuesto, mire. Lo que acabo de decir es lo siguiente. Es que el peso se define como la fuerza que ejerce la fuerza. El peso es la magnitud de la fuerza que ejerce la gravedad terrestre. Se define así. Pero no solamente es terrestre el peso, ¿ya? Uno pesa distinto en los distintos cuerpos celestes. El peso se calcula como la masa en kilogramos por la fuerza de gravedad. La gravedad puede cambiar, chiquillos. En la Luna hay menos gravedad que en la Tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Ah, sí. En la Luna hay menos gravedad, por lo tanto, usted pesa menos en la Luna.
pero tiene la misma masa, porque la masa, ¿cómo? ¿Se podría decir de que, por ejemplo, acá yo peso 60 kilos y en la luna puedo pesar como 30? No, no kilos, porque usted tiene los mismos kilos, porque eso es masa, chiquillo. No sé, pero Hay me una refiero con diferencia. la fuerza gravitatoria. Sí, mire, déjeme explicarle eso mismo. Mire, Bueno, usted, la masa de un cuerpo, mire, usted está aquí. La masa suya son los kilogramos. Supongamos que usted tiene una masa de 80 kilogramos bueno, en la Tierra. Usted está en la Tierra y tiene una masa de 80 kilogramos. Y también lleva unas pesas, mire. Lleva unas pesas, unas mancuernas esas para hacer ejercicio. Y las pesas son de 5 kilogramos. Pregunta, si yo viajo a la Luna en una nave, si yo viajo a la Luna en una nave, llego a la Luna, ¿tengo la misma masa o no? no. O ¿O sea, sí? tienes la mitad de tu cuerpo cuando llega a la Luna. No, no, yo mantengo mi cuerpecito. Sí, porque la masa es la cantidad de materia que compone un cuerpo. ¿Se fija? Ahora Es sí, la ya, pues. cantidad de materia. Y Claro. si usted va para allá, no va a perder materia. Esa mancuerna de 5 kilos va a tener todavía los 5 kilos. Ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. En cambio, el peso va a ser distinto. ¿Sabe por qué? Porque el peso es una fuerza y la masa es una cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Por qué les cuesta esto a los niños? Porque la gente usa mal el lenguaje. Y cuando va a la farmacia y dice, me voy a pesar, ¿sí? Y se echa una moneda y se sube a la pesa, que le llaman pesa, y dice, ya, 80 kilogramos. Y dice, me pesé y el peso me dio 80. No, eso es mentira. Usted lo que se fue a hacer ahí, se fue a amasar. Se llama masa, lo que usted calculó ahí. El aparato calculó su masa. No su peso. Son cosas diferentes. El peso es una fuerza y se mide como la masa por la gravedad, por la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad de la Tierra es de 10 metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, es cuánto usted va a ir aumentando su velocidad a medida que cae. Siempre apunta hacia el centro de la Tierra, la gravedad. Si usted tiene una masa de 80 kilogramos y yo quiero calcular su peso en la Tierra, mire, su peso en la Tierra va a ser la masa de usted 80 por la gravedad de la Tierra, que es 10, que es la aceleración de gravedad de la Tierra. Los cuerpos van a acelerar 10 metros partido por segundo cada segundo. Eso significa. Así que caen. Entonces el peso, la fuerza peso, va a ser de 800 newton. ¿Ya? De 800 newton. Va a ser su fuerza peso. Obviamente el NGI va a ser negativa, porque la gravedad es negativa, vale menos 10. ¿Ya? Porque apunta hacia abajo siempre. Pero en la Luna, chiquillo, en la Luna la gravedad de la Luna es la sexta parte de la gravedad terrestre. Es decir, la aceleración de gravedad de la Luna, G de la Luna, es menos 10 partido en 6, es la sexta parte. Es dividir en 6 veces esto. Por lo tanto, si usted calcula su peso, eso en la Tierra, en la Luna, va a ser la masa de usted por la gravedad de la Luna. Y esto va a ser lo siguiente, mire. La masa de usted es 80 por G, que vale eso, menos 10 partido en 6, es una multiplicación de fracciones, así que se multiplican directo, 80 por menos 10, el peso en la Luna va a ser 800 negativo, partido en 6, ¿sí? Y eso es algo así como 4 tercios, eso es como 100, a ver, con calculadora no lo voy a hacer, a ver, o a mano, a ver, serían 4 tercios, es decir, 400 partido en 3, eso sería 1, ya, eso sería 133,3 newton periódico. Esa división que está ahí nos daría el peso en la Luna de
133,3 newton de peso. Es decir, que usted pesa menos en la Luna. Sin embargo, su masa es la misma. Por eso que en las imágenes que uno ve, los tipos que fueron a la Luna, es que cuando saltan, como que recorren una gran distancia. ¿Está fijado, no? Sí. Porque la gravedad es menor. Pero en Júpiter, O que les cuesta volver a tener los pies sobre por la eso, Tierra de la por Luna. eso mismo, porque la gravedad es mucho menor, porque tiene menos masa la Luna. Hay una relación entre la cantidad de gravedad de un planeta y su masa. Por ejemplo, Júpiter, que tiene una masa muy grande, no recuerdo bien, pero deben ser más de 50 veces la gravedad de la Tierra. Deben ser. No lo recuerdo No, bien. ahí es peor. No recuerdo bien, pero deben ser más de 50 veces la gravedad de la Tierra. Entonces, su peso sería ¿Profe? mucho mayor, ¿sí? Si no me acuerdo, uno de los planetas del sistema solar tenía tanto fuerza de gravedad que hacía llover diamantes o algo así. Eh, mire, lo que pasa es que la gravedad va a generar una presión, ¿ya? Siempre, mientras más masa tenga un planeta, un cuerpo celeste, más presión va a generar. Y para que se cree un diamante tienen que haber ciertas condiciones de temperatura y ciertas condiciones de presión. Es decir, que los diamantes se crean en capas más internas de la Tierra, ¿ya? Es el material más duro, ¿ya? El que tiene el más rígido, el que puede cortar cualquier cosa porque es más duro, raya, lo que sea, ¿sí? Y se forma en capas interiores. ¿Por qué? Porque tiene que haber cierta temperatura y adentro de la Tierra está caliente. Creo que es sobre 500 grados. Tiene que haber una presión muy grande. Entonces, mientras usted baja en la Tierra, va a soportar mayor cantidad de tierra sobre usted, entonces la presión aumenta. Y ahí se dan los diamantes. Pero, profe, ¿cómo llegan arriba? Llegan porque hay ruptura ahí de las placas terrestres, hay magma que hace subir, ¿no es cierto? Que los materiales que son menos densos suben, flotan. Y eso no está exento a la Tierra, ¿ya? Y se trasladan desde el fondo hacia la superficie, chiquillos, los diamantes. Entonces, probablemente eso que usted me dice sea verdad. O sea, pueden haber planetas donde se creen muchos diamantes, ¿sí? Pero tienen que tener ciertas condiciones de temperatura y de presión. No se vayan, porque les voy a tomar una foto, chiquillos, por la asistencia, para mandársela al inspector, así que no se vaya Ya. todavía. Va la foto. Momento. Una fotito. Y vamos con la otra foto. Ahí está. Ya. Y terminamos, quedamos hasta acá. Y cualquier cosita me escribe un correo y yo lo respondo. La prueba parece que el Oye, 25 profe, no alcanzamos a hacer ejercicio, pero no importa, voy a hacer puras preguntas conceptuales, ¿ya? Nada de cálculo. ya, profe. ¿Sí? Solamente cálculos de sumar fuerza, nada más que eso. Ya no voy a ¿Cuándo era pedir Ya, la prueba? profe. que calcule el peso, ya no le voy a pedir que calcule el peso. Pero sí le voy a preguntar Profe, qué es ¿cuándo era la prueba? el 25, creo, 25 de este mes, ¿ya? Pero van a ser puras Ya. preguntas conceptuales nomás. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chaito, que Chao, estén bien. profe. Cariño a la guagua. Gracias.